Pues así andan las cosas, hubo mucha alegría, felicidad porque México no recibió más impuestos, aranceles recíprocos, aunque sí hay otros, el sector automotriz, por supuesto, el tema de acero y aluminio. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, Raquel López Portillo, qué gusto, Raquel, ¿cómo estás? Igualmente, un gusto. Buenas noches, Alicia Salgado. Alicia, buenas Hola, noches. muy buenas noches, ¿Cómo Manuel? estás? Muy ¿Contentos? ¿Todo el mundo feliz? Me parece que libramos el paraguas del TEMEC, nos ayuda a librar los recíprocos. ¿Cómo ven las cosas, Luis Miguel? Creo que la gran lección de estos días, semanas es lo apocalíptico no ocurrió. O sea, el escenario más apocalíptico no es el que ocurrió. Para México. Para México. Ajá. ¿Y Canadá? Luego ya sobre eso tenemos que decir este balance entre nos fue bien a nosotros en un contexto en donde lo que pasó a nivel mundial es tremendo. O sea, nos fue menos mal quizá. A ver, es como si en un terremoto todo el barrio se hubiera caído, pero nuestra casa estuviera de pie, aunque con cuarteaduras. Ajá. Sí. Es lo que está pasando en el mundo con la decisión de Trump es brutal. Creo que todavía no terminamos de entender, entre otras cosas porque no terminan los países de asimilar y reaccionar. ¿Qué va a pasar cuando China, India, incluso los aliados de Estados Unidos, Japón, Corea, Unión Europea, digan, oye, tú no eres el único que tiene derecho a decir cómo son las reglas? Faltan muchos capítulos. Por momentos, en parte porque estamos cansados, teníamos la sensación de, es que ya se acabó la película, ¿no? Digo, esta es una serie, o como Pesadilla en la calle del infierno, una película con 9... Sí, sí. O sea, el señor tiene 2 meses y medio apenas. Apenas en la Casa Blanca. Se está poniendo cómodo, Alicia. Bueno, tuvo 4 años y 4 de descanso en los que pudo meditar qué podría hacer y buscar la presidencia. La logró y ya tenía el plan. O sea, tampoco fue algo fortuito. Y la otra es que finalmente lo que dice Luis Miguel es fundamental. A partir de ahí tienes que hacer cualquier análisis. El cambio en las reglas del juego del comercio mundial son de tal envergadura que suponen, por un lado, la reindustrialización de los Estados Unidos en los términos en los que él considera fundamental, o sea, con industrias básicas que normalmente son esenciales en épocas de posguerra y hoy las está considerando esenciales en momentos en que estás en un proceso de expansión tecnológica impresionante y de transformación tecnológica impresionante. Si tú ves la cantidad de startups que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, es una economía que por sí misma genera las condiciones para atraer a todo el mundo a financiarse en ese mercado. Pero es algo que parece que a Trump no le satisface porque ese mercado ha generado déficits impresionantes y los déficits en gran medida se explican pues por pagar la guerra en un lado, por pagar la guerra en el otro, por subsidiar la salud en un lado, por subsidiar el comercio en el otro, por facilitar la incorporación de países en diferentes niveles de desarrollo. Y como que esa etapa es la que él dice que terminó. O sea, ¿por qué los Estados Unidos tienen que desarrollar a costa de sí mismo a los demás? Nos parece complicado. Él va más allá porque él cree que le roban, que se aprovechan de él otros países. Ese es un lenguaje común, pero en realidad después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se volvió, te lo dije, USA-centric, ¿no? O sea, se ha centralizado en torno a los Estados Unidos y la verdad el desarrollo del comercio y de la economía global han sido producto en gran medida del aprovechamiento o de la venta de productos al principal mercado, a la principal economía del mundo. Alguien decía, es que este es el momento de diversificar la economía mexicana. Pues mira, no lo creo. Está complicado, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera, pues sí. O sea, tenemos 55 cruces. Ni Canadá tiene 55 cruces cruzando de esa manera, de un lado para otro. Ahora, gratis no fue. Hoy el CBP dio a conocer algo impresionante. De 5,300 cruces de migrantes registrados por día hace un mes, cayeron a 232. Sí. Es un... No, México le está llenando el ojo
a Donald Trump. Exacto. Está haciendo lo que él quiere que hagamos y en buena medida se agradece por lo menos lo que toca la seguridad, el que se persiga a los delincuentes, el que haya más operaciones, decomisos. También se da a conocer este dato de cómo se redujo el tráfico de fentanilo, prácticamente 40%. Es decir, México está haciendo lo que Trump quiere y hasta ahora no nos ha tratado tan mal. Raquel. Está haciendo lo que quiere, pero creo que es un parámetro tan relativo que realmente nunca vamos a saber hasta cuándo estamos cumpliendo y hasta cuándo no. Entonces, por el resto del gobierno de Donald Trump, pues va a ser esta amenaza constante porque realmente no hay ningún parámetro para medir si estamos cumpliendo o no, ¿no? Y creo que en este caos y en esta convulsión, que como bien decía Alicia, es una ruptura de las reglas del juego, y en donde Estados Unidos pone estas reglas, pero me parece muy llamativo que entre ambos países, sobre todo hablando de Estados Unidos y de México, estamos yendo hacia atrás en un contexto que no da para eso, ¿no? Donald Trump no creo que sea que no entienda el tema de déficit, ¿no? Que lo maneja como subsidio, que no conozca las reglas del juego, sino que muy manipuladoramente lo hace planteando un pasado glorioso, ¿no? Tratando de regresar a finales del siglo XIX, en donde Estados Unidos medianamente se beneficiaba económicamente de esos aranceles, en donde la manufactura estaba en su fuerte, y por su parte, México, lo que vemos hoy con esta nueva exposición o reexposición del Plan México es precisamente lo mismo, ir hacia atrás con una especie de el regreso a una sustitución de importaciones, pero que con los datos del día de hoy vemos que el gasto público ha disminuido, la inversión privada también. Entonces, sin duda, suena como un plan maravilloso, pero ¿dónde están los recursos para hacer mano de esto? La economía mexicana va a la baja, si revisamos los indicadores en términos generales, y no de ahora, no de febrero, enero, desde diciembre, desde noviembre, octubre, la economía no marcha por un buen camino. Y en buena medida no necesariamente es por Donald Trump, es por lo que acá no se ha hecho. Luis Miguel se ha hecho mal. Sí, para tender un puente entre los dos temas, el único indicador de la economía mexicana que no ha dejado de mejorar son exportaciones de Estados Unidos. Sí. Pues sí, mira. Todavía en febrero. Mira. Tenemos que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron 3%. Habían crecido 9%. Por si alguien dudara de dónde está el soporte, el sostén de la economía mexicana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ha dejado de caer el turismo ni las remesas. La necesidad de un balance entre nuestra actividad exterior, nuestro comercio interior o nuestro mercado interno. Y yo diría, en términos generales, lo dice Alicia, lo dice Raquel, es así como vemos que el proyecto de Trump por momentos es anacrónico. Es decir, bueno, ¿en qué década del siglo pasado situamos a Trump en algunos de los planteamientos? Yo también diría, ¿en qué momento del tiempo situamos algunas ideas que escuchamos, no tanto de la presidenta, sino del equipo? Pienso en la batalla contra el maíz transgénico. No sé. Entonces, en buena medida creo que tenemos el enorme reto de conciliar lo interno con lo exterior, pero también de decir, hay cosas en las que el tren ya se nos fue. Y en cualquier caso, 2025 es suficientemente interesante en términos de retos tecnológicos, sociales, como para decir, concentremos en los 2025 y ya digamos adiós a lo que no pudimos hacer en 1970 y 80. Pues sí. ¿Es justificado el optimismo, Alicia, o es exagerado el optimismo que estamos viviendo? Yo creo que al gobierno de México, como a la mayor parte de los gobiernos, no le toca ser negativo ni pesimista. Yo no he visto ningún secretario de Hacienda, por ejemplo, y mira que ya me han tocado desde la época de la Madrid hasta acá, que haya modificado una expectativa de crecimiento económico de manera drástica en un año de recesión. O sea, de verdad no, son bastante optimistas siempre los criterios gubernamentales. Y hoy por hoy tuvimos la presentación, curiosamente, ¿no? Un día antes del arancelazo, tuvimos la presentación del documento de criterios de política económica y el gobierno fue
optimista, moderado optimista, o ¿cómo le quieres decir? Para mí fue optimista, ¿no? No dejó de ser un poco, ajustar un poco a la baja el crecimiento, pero anda muy por arriba de lo que cualquier otro que pues haya los analistas hecho la proyección. privados, pero los analistas privados normalmente son extremos. O sea, siempre hay, es como pendular ese movimiento, ¿no? Pero están los promedios. O sea, está fuera de rango. 4 veces arriba del promedio. Está fuera de rango, absolutamente. Es bueno, ellos están, el puntual sería 1.8% de crecimiento para este año tan difícil, que ha empezado en un trimestre con tasa de crecimiento negativa. Que viene de un trimestre del año pasado. Y no creo que la capacidad del presupuesto, como cita justamente Raquel, y no tenga la capacidad de impulso económico que se requiere. Necesitarías mover bastante las expectativas privadas. Y ¿El dólar a 18 lo ves? Pues sí, no. ¿A 19? Lo ves a 20, ¿Cuánto lo traía? Lo puso a 20.3 para finales de año, ¿no? Estaba en 18.50, pero ese es el del presupuesto 2025, que es de octubre-noviembre. Ahora está en 20.3. O sea, ¿dónde está ahorita? Más o menos sin moverse. Ahora, el tema no son los indicadores macro, ¿no? Por primera vez metieron al gas, eso es algo interesante. Se mantiene por debajo de $4 el BTU, una cosa así. Pero el punto es, Estados Unidos decrecerá. O sea, la expectativa hoy con la caída de los mercados, y todos los analistas te decían que se encamina una recesión por el impacto al Corporate America que le metió esta decisión arancelaria. Es una decisión de comercio exterior brutal, porque al final de cuentas una muy buena parte de la producción tecnológica, que eso es lo que explica la caída del Nasdaq, está ligada específicamente a las cadenas de producción con Asia. Entonces, no nada más te afecta con China, te afecta con Vietnam, te afecta con Japón, te afecta con Singapur. Sí, no, a ver, por eso pregunto lo del optimismo, porque se cayeron las bolsas de todo el mundo, Asia, Europa, ¿no? Estados Unidos, y la de México, ¿no? iPhone. La de México la libró hoy, la libró más. Hasta se apreció el peso. De manera muy breve, para dejar hablar, Raquel. La bolsa mexicana cayó 19% el año pasado. Entonces, el que ahorita ya está por descontada señales la de vida y el tipo de cambio también ya se había ajustado. Pues sí, pero por eso es interesante contextualizar, porque venimos de una situación muy complicada. El que de repente crezcamos, subamos un poquito, no nos saca del bache, sino es que del hoyo en el que nos metimos hace un buen rato, Raquel. Sí, creo que no hay lugar para optimismo en una dinámica así. Sin duda creo que de momento, y digo de momento porque realmente no sabemos cuánto van a durar estas tarifas, inclusive para China, ya decía Donald Trump que le puede bajar del 25 al 12% si compra TikTok, por ejemplo, entonces empezamos a ver nuevamente este tema transaccional, pero creo que sí parte de una cierta ventaja competitiva, al menos en comparación de otros países, aunque sea en un 10%, que deja mejor posicionado a México. Y agregaría el tema que decía Alicia sobre pues cómo todo esto entra en el ámbito tecnológico, en el ámbito de comercio con Asia, cómo también realmente Donald Trump se fue durísimo contra la Unión Europea y contra Asia. Y me parece que eso también pone en jaque, ya viéndolo desde un lente como más macro, el tema de dependencia de seguridad militar, sobre todo hacia el Indo-Pacífico. Entonces, me parece que se van a empezar a mover demasiadas piezas que no solamente quiebran el orden económico, pero también ponen en jaque la seguridad mundial, ¿no? Pensemos en China y esta nueva alianza que hace con Japón y Corea del Sur, que realmente puede cambiar las reglas del juego, no solamente, repito, en el sistema económico, pero en el sistema del orden mundial. Sí, ahora, hay espacio para la oportunidad, para que México capitalice lo complicado de los aranceles recíprocos en otros países y que a México no le ha ido tan mal, que libramos este último impuesto arancelario. Hay espacio de oportunidad. Curiosamente, se abrió una puerta gigantesca en un escenario que se veía muy complicado, que es el exterior, y probablemente el riesgo es que con ese optimismo que nos dio lo de ayer, se nos olvide que muchas de las restricciones al crecimiento son internas. Dicho de otra manera, llevamos 2 meses hablando de que el gran problema es Trump. Ahora Trump pasa a ser un área de oportunidad y resulta que tenemos restricciones de presupuesto, tenemos un déficit público de 1.7 billones de pesos que tenemos que reducir. Tenemos, por supuesto, un tema de Estado de Derecho agravado, yo diría, por cosas como el ministro Chicharrón,
que a esas alturas yo digo, es un asunto de seguridad pública. Sí, pues. De seguridad nacional. O sea, y pública también, sí. También, o sea, y de protección civil y hasta sanitaria. Pero lo que quiero decir es, sí, no, lo que quiero decir es, vamos a tener que voltear a lo interno y a decir, buena parte de los retos, de los problemas son internos. Sí. Y si no los resolvemos, no vamos a aprovechar las oportunidades que nos da Trump, pero tampoco vamos a desarrollar el mercado interno. Totalmente. Ni vamos a cuajar el Plan México a ver, es que en los términos que la presidenta lo propone. En lo político había quien ya había centrado a Donald Trump como el villano. Es decir, si la economía se cae, si la economía no crece, si el empleo no llega, es por culpa de Donald Trump. Ahora ya no está Donald Trump como culpable. Esa es la narrativa del gobierno federal, que no nos fue nada mal, que México tiene trato preferencial, fueron las palabras que utilizaron hoy por la mañana, trato preferencial de Donald Trump. Si no salen las cosas, responsabilidad de Trump no será. Van a tener que encontrar a alguien más como Mira, finalmente culpable. yo creo que habrá una revisión muy puntual con el cambio de las guías del CBP, del Customs and Borders Office, Protection Office, que va a determinar cómo vas a registrar efectivamente qué parte se produce en México y qué parte se produce en China que pasa por México. O sea, creo que esa es una de las partes de la revisión más estrictas que vamos a poder observar. En general, ¿no hablas de la industria automotriz? En general, el capítulo 4 y el capítulo 5 no solamente hablan de industria automotriz, hablan de industria farmacéutica, de industria agropecuaria, Pero para la revisión del 26, dices. Todo está sujeto a revisión. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Aquí lo que le tocaría a México, independientemente de los planes 18, ahora es el Plan México con 18 puntos, debería iniciar un proceso efectivo de consultas. Porque Trump violó el TEMEC. O sea, simplemente la imposición de los aranceles al acero y al aluminio implican una violación al TEMEC. ¿Y tú ves a México yendo por ahí? Pues debería hacerlo, yo no sé. ¿Haciendo enojar? Debería hacerlo. Sí sabemos. Debería hacerlo. Mira, ya sabemos que se pasa por el arco del triunfo al TEMEC. Pero existen mecanismos de solución de controversias que han sido evidentemente eficientes. De cara a una negociación, al menos deberías decirlo, oye, yo no estuve de acuerdo con esto, ¿eh? Y eso solamente lo puedes hacer si inicias las consultas. ¿Se debería adelantar la negociación del tratado? No, hasta el 26, y así nos la vivimos, en la incertidumbre. Finalmente tienes hoy el paraguas. Que se adelante. Que se adelante, Raquel. Que se adelante también. Alicia. No se van a adelantar. ¿No? Si no le conviene a Trump, no. Y en la renegociación ahí te encargo. Mira, hace una semana me decían que el tratado no servía para nada. Sirvió para algo. Protege el 65%, el 55%. Hasta ahora, aunque tú misma dices que el tratado se lo pasa por... Se lo pasa por el arco del triunfo cuando quiere. Pero no siempre puede. Bueno, gracias, Alicia. Raquel, gracias. Luis Miguel, hasta mañana. Pásala, buena.